Amado Padre, de que queremos venir delante de ti, Señor, con nuestros corazones rendidos delante de ti, Señor, para pedirte que nos hables, Señor, el día de hoy. Hables a través de mí, Señor. Cubras mis deficiencias, Señor, mis defectos. Y sea tu Espíritu, Señor, hablándonos y enseñándonos, Padre. Que el mensaje se transmita con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo y transforma nuestras vidas, Señor. Queremos honrarte, Señor, no solamente alabándote y adorándote, sino también, Señor, prestando atención a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en camino, Señor, y a los que nos están sintonizando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, los que nos están sintonizando, por favor, comparten el enlace, ¿sí? Ayúdenos a difundir la palabra de Dios, ¿sale? Y hemos estado viendo una serie de temáticas muy interesantes como respecto a los orígenes del reino de Dios, por qué se perdió el reino de Dios, por qué el reino ha caído, el segundo tema. Vimos que aún que perdimos el reino de Dios, Dios nos prometió la restauración del reino. Con la venida de Jesús, el reino se acerca, habíamos comentado eso. Vimos también cómo va a ser el regreso del reino en la segunda venida. Y también platicamos las glorias del reino, ¿se acuerdan? Nos dio un panorama así muy glorioso de lo que ha estado por suceder. En medio de toda esa temática, también vimos en la sesión pasada el reino perdido, cómo perdimos la noción del reino y cómo nos afectó eso tremendamente, al punto que empezamos a abusar del tema del reino, creyendo un montón de cosas por no entender bien el concepto, por no entender bien el tema. Empezamos a tener concepciones equivocadas como de que vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra nosotros y que Jesús va a llegar con el corte de listón, o que el reino, ¿qué otras problemáticas? Que la iglesia local, el pastor iba a estar gobernando por medio de los congregantes todas las áreas de la vida, o también que los cristianos forzosamente tienen que ocupar los puestos de liderazgo en el mundo, asimilando con ello el éxito, la definición de éxito del mundo, o pensar que con poner cristianos meramente en posiciones de poder con eso bastaba, cuando vimos que es mucho más problemática. Sí. Bueno, dentro de toda esa temática, todas estas temáticas, chicos, que hemos estado viendo hasta la sesión pasada, es mera introducción. Sorry. Es mera introducción para el tema de cómo entender y conocer tu propósito en el reino de Dios, cómo se vive, dónde se vive, cómo se manifiesta y cómo puedes cumplirlo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver, ya con todo ese entendimiento, qué onda con el temática de hoy va a ser el área de tu llamado, ¿sí? Y para esto quiero hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo con respecto a el tema de que algo que hemos aprendido, que el gobierno de Dios o el reino de Dios abarca sobre todo, o gobierna sobre todo. El dominio de Dios no tiene límites, sino que se extiende sobre todos los aspectos, áreas, todo lo creado. Él es el Señor. Dice Salmo 103, 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. No hay ninguna área en la creación, en el universo, que escape del dominio de Dios. 1 Crónicas 29, 12 dice, de ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos, hablando del conocimiento del dominio de Dios sobre todo. Y eso tiene sentido. Tiene sentido por el hecho de que Dios es el creador de todo, ¿sí? Y es algo que a veces no conectamos. Por ejemplo, yo cuando venía del trasfondo católico y aún comenzando mi camino cristiano no captaba muy bien eso, pero tiene sentido que si Dios es el creador de todo, que Dios gobierne sobre todo, sí, que ponga las reglas de juego. Colosenses 1, 16 al 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las que hay visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Al punto de que dice que si algo todavía se mantiene vivo en existencia es porque Dios lo está manteniendo, le está sustentando su existencia, ¿sí? Y luego esto es que este dominio que Dios tiene sobre todo, una parte, tú lo puedes ver en la naturaleza. Una parte muy clara. De hecho, cuando estudiamos biología, física y demás, lo que estudiamos realmente son las leyes que Dios estableció en la naturaleza, ¿sí?
Pero no solamente las leyes que regulan el operar de los diferentes elementos de la creación en la naturaleza, pero también vemos cómo el Salmo 147 pinta a Dios hablando y ordenando, regulando o gobernando sobre el clima. ¿Sí? Por ejemplo, dice Salmo 147, del 15 al 20, Dios envía sus órdenes al mundo, qué veloz corre su palabra. Envía la nieve como lana blanca y esparce las escarcha sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego, a su orden, todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. Dios reveló su palabra a Jacob, sí, sus decretos y ordenanzas a Israel. Habla de cómo con su ordenanza viene la nieve y con su ordenanza se quita. ¿Sí? De hecho, Amós 4:7 habla de cómo Dios tiene el control sobre los problemas o los desastres naturales. Por ejemplo, dice aquí, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Y fíjate que muchos cristianos dicen, no, es que el desastre natural no es porque nosotros somos responsables del cambio climatológico. No, aquí Dios dice, yo soy el que gobierno sobre esto. ¿Sí? Dice, envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. Entonces podemos ver que Dios sí gobierna con claridad en la naturaleza. Sí. Pero una parte de su dominio, de su reino, lo ha delegado el hombre para reinar a través de él, a través de nosotros. Salmo 8, del 4 al 6 dice, ¿quién es el hombre para que en él pienses? ¿Quién es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Dice, pues lo hiciste un poco menor que a un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Hablando de que Dios puso sobre dominio parte de su creación, el ámbito físico y demás, para Él manifestar su reino a través de nosotros. Él iba a gobernar a través de nosotros. Y por lo mismo Dios estableció normas, principios, diseños para todas las áreas de la actividad humana. Todas. Sí. La Biblia, tú te encuentras, por ejemplo, que la Biblia tiene principios para la política. De hecho, Proverbios 8:16 dice que por mí gobiernan reyes, hablando de la sabiduría de la normativa de Dios. Hay normativas para el comercio, Levítico 19, para las relaciones laborales, Efesios capítulo 6, relaciones sexuales, Levíticos capítulo 8, aún la familia, sí, la guerra, Deuteronomio 20. Y aún la Biblia te da un panorama de las cosas aún más sencillas que a veces no tomamos en cuenta, como la agricultura. Isaías 28, del 23 al 29 menciona esto. Quiero leértelo para que te des una idea más clara de lo que digo. Dice el Señor, ¿acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente la semilla, comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada una de forma correcta y cada uno en el lugar que corresponde? El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le da entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro, sino que se golpea con barras livianas. Nunca se usa una rueda de trillar sobre el comino, al contrario, se golpea suavemente con un mayal. El grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Fíjate cómo menciona que aún para el área así de la agricultura, el Señor dice, yo te estoy enseñando los principios y cómo se deben de hacer las cosas, las normativas que aplican para esa área. Porque como les comento, Dios gobierna sobre toda área de la actividad humana. Sí, no hay área de la actividad humana en la que Dios no gobierne, en la que nuestra obediencia no esté demandada. Sí. Por eso Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Por qué todo lo que hagamos? Porque Dios gobierna sobre todas las áreas de la actividad humana. Sí. Y como hemos estado viendo, esto es parte del reino de Dios, y el reino de Dios, les recuerdo, es el gobierno de su Espíritu en el hombre y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. ¿Se acuerdan? Perfección que todavía está por cumplirse, por eso el reino de Dios no ha llegado en su completa manifestación. Todavía esperamos que venga lo perfecto, como dice 1 Corintios 13, del 9 al 10.
porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y el hecho de que todavía no llegue lo perfecto significa que no hay una manifestación presente del reino. Sí, sí la hay. Como lo hemos visto en las sesiones pasadas, el reino se va revelando por etapas. Acuérdate eso, el reino de Dios se va revelando por etapas. En ese tiempo de gracia, la Biblia enseña que el reino se ha, ¿qué? Acercado, ¿sí? Eso significa que hay una manifestación parcial, incompleta del reino de Dios. Por eso dice que conocemos en parte y profetizamos en parte. O sea, hay la imperfección, el reino está acercado. El día del Señor es la siguiente etapa donde es la conquista y el juicio y la destrucción del reino del enemigo, donde venimos con toda la caballería, ¿sí? El reino milenial es la manifestación gloriosa del reino de Dios sobre la tierra. Y la Nueva Jerusalén en la nueva tierra es la consumación, la manifestación total del reino de Dios en toda la creación. ¿Sí? Entonces vamos por etapas, vamos por partes. ¿Sí? Entonces ahorita tenemos una manifestación parcial del reino de Dios. Significa que podamos ver o podemos manifestar el reino de Dios en todas las áreas de la vida de forma parcial. ¿Sí? Tu llamado, eso quiere decir que el reino de Dios... Tu llamado en el reino de Dios quiere decir que puede ser en cualquier área de la vida. Sí. Algunos sintetizan o resumen las áreas de la actividad humana en 7. El gobierno, los medios de comunicación, el arte, la educación, la familia, la iglesia y los negocios. Sí, esa es una forma resumida, sintetizada para hacerlo. Sí, hay muchas otras cuestiones o aspectos de la actividad humana que no se mencionan. Pero así lo mencionan algunos, dice, son los 7 áreas de la actividad humana, ¿sí? Pero estas áreas de la actividad humana se ubican dentro o fuera de la iglesia. Dice la Biblia en 1 Corintios 12:28, que Dios puso a algunos dentro de la iglesia. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el hecho de que Dios te diga que puso a algunos dentro de la iglesia no significa que la membresía esté limitada a algunas personas. Está hablando que el llamado, el trabajo de algunos es dentro de la iglesia, como con algunas funciones o responsabilidades en particular, ¿sí? Pero no todos. El hecho de que algunos estén llamados dentro de la iglesia significa que otros tienen llamados fuera de la iglesia. Unos, por ejemplo, están llamados al área de gobierno, por ejemplo. La Biblia dice en Romanos 13, del 4 al 6, la autoridad de gobierno está, fíjate lo que dice, al servicio de Dios para tu bien. ¿El servicio de quién? De Dios. Dice, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo, pues no en vano llevan la espada, pues está al servicio de Dios, vuelvo a repetirlo, para impartir justicia y castigar al malhechor. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicados precisamente a gobernar. Fíjate, 3 veces diciendo que el gobierno o las autoridades están al servicio de Dios para gobernar. ¿Puede una persona ser llamada por parte de Dios al gobierno? Absolutamente. Al gobierno y cualquier área esfera de la vida. Gobierno, familia. Por ejemplo, la Biblia habla mucho de la familia. 1 Corintios 11:3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Aquí está hablando de la familia. Y Dios es cabeza de Cristo. Hablando de que sabes que dentro de la familia, el hombre le da cuentas no directamente a su pastor. ¿A quién? A Dios. Sí, porque es una autoridad delegada directamente de Dios. Si no pertenece dentro del organigrama de la iglesia local. Así como que pastor, padres de familia, hijos. No, sí, no forma parte de eso, sino que es directamente parte de Dios. Efesios 5:23-24 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todos. Y aquí te habla de la actividad humana dentro de la familia y cómo se ordena y cómo debe aplicarse. Y así con las diferentes áreas de la actividad humana. ¿Sí? Y es aquí donde entra el conflicto para muchos. Porque no saben distinguir entre asuntos eclesiásticos y asuntos del reino.
que les voy a poner a pensar un poquito, chicos. Sí, de hecho fue una discusión una aclaración que tuvimos que hacer la sesión pasada. Sí. Muchos cristianos todavía, dado por la mentalidad dualista o escolástica, piensan que los asuntos del reino y los asuntos eclesiásticos son los mismos. Y no es así, chicos. Déjame aclararte esto, para que entiendas cómo se estructura y cómo se ordena el reino de Dios. Todos los asuntos eclesiásticos son asuntos del reino. Asuntos eclesiásticos, todos son asuntos del reino. Pero no todos los asuntos del reino son asuntos eclesiásticos. El área eclesiástica es solo una esfera o un departamento dentro del reino de Dios. Sí. No abarca la totalidad de los asuntos del reino. Por eso decimos que no todos los asuntos del reino son eclesiásticos. Sí. El área eclesiástica se refiere a los asuntos del culto de la iglesia local, del orden, la composición y el desarrollo de la iglesia local. Sí. Los asuntos del reino, en cambio, son los asuntos de la iglesia universal o el cuerpo de Cristo, el cual abarca todos los redimidos y todas las áreas de la vida. ¿Sí me explico? Vamos entendiendo más claramente. Entonces, el área eclesiástica es solamente un pequeño departamento dentro del reino de Dios. La iglesia local o el área eclesiástica es solo una parte dentro del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo también está la esfera familiar, la esfera política y la esfera artística dentro del reino. Sí. Del mismo modo, lo cristiano, chicos, no es sinónimo de lo eclesiástico. Lo cristiano es más amplio. Lo cristiano abarca todas las áreas o todos los asuntos del reino. Sí. Cuando hablamos de que es algo cristiano, estamos hablando que es todo aquello que refleja la gloria de Dios o el orden de Dios. Sí, como dice Filipenses 4:8. Oye, ¿cómo defines a lo cristiano? ¿O es música cristiana? ¿Y tú qué piensas? Pues música de alabanza y adoración. Pero la Biblia te da un aspecto más amplio. Te dice Efesios 4:8 que es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Sí. Filipenses en ese mismo pasaje, en otra versión, dice todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Por eso cuando hablamos de que, oye, hablamos de una familia cristiana, no estamos hablando de una familia eclesiástica. Estamos hablando, una familia cristiana es una familia en donde Dios y sus principios gobiernan sobre ella, donde Dios es honrado ahí. Cuando hablamos de un negocio cristiano, no estamos hablando de un negocio que está subordinado a la iglesia local. Estamos hablando de un negocio donde Dios y sus principios para esa área, el área de negocios, son respetados. Sí. Solamente recuerda cómo eran las cosas antes de la caída. Antes de la caída no había iglesia, no había templo, ni siquiera Cristo había venido. ¿Cómo identificaría las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios? Tú identificabas las cosas de Dios porque estaban sujetas a su voluntad y reflejaban su gloria. Eso es cristiano, chicos. Eso es de Dios. El problema con esta confusión de entender que los asuntos del reino son asuntos eclesiásticos y viceversa, es que cuando los cristianos hablan de que no es que hay que involucrarnos en los medios de comunicación y conquistarlos para Cristo, para muchos, ¿sabes qué implica? Vamos a abrir programas eclesiásticos en donde se predique la palabra y donde haya alabanza y adoración, eliminando cualquier otro aspecto que sea propio de esa área, ¿sí? Y lo ciclamos todo el aspecto eclesiástico. O cuando decimos, oye, vamos a conquistar el arte para Cristo, y luego viene a la mente así como que producir música de alabanza, de oración, pinturas sacras, con relatos bíblicos, en vez de algo bueno, bello, admirable, de calidad. O sea, nos olvidamos de todo lo demás, ¿sí? Porque estamos ciclados a eso. O cuando hablamos de películas cristianas, ¿qué piensas? Hablamos de películas en las que se comparte el evangelio, tiene un mensaje evangelístico donde se te predica. Sí. Cuando no necesariamente es así. Sí, lo cristiano es todo lo que refleja la gloria de Dios, sus principios. Sí, por eso vivir una vida en santidad, apartada para Cristo, dentro de este paradigma, para mucha gente
lo conciben como vivir una vida de convento o de reclusión apartado de cualquier actividad secular, cuando nada que ver. Por eso, por ese malentendido, pastores que no distinguen en que los asuntos eclesiásticos solamente son una pequeña parte del reino de Dios y piensan que los asuntos de, por no entender bien este asunto, pastores quieren ejercer su autoridad sobre todos los asuntos del reino. Dicen, es que somos autoridad sobre la iglesia. Sí, mi chavo, pero la iglesia, el asunto eclesiástico es solamente una parte limitada dentro, una esfera dentro del reino de Dios. No quieres ponerte como cabeza del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y querer gobernar sobre todos los asuntos de la vida de tus miembros, ¿sí? Y te topas pastores así que querían ejercer su autoridad sobre todos los asuntos del reino, en lugar de limitar su autoridad a los asuntos de la iglesia local. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios ha ordenado diferentes autoridades para diferentes áreas. Padres para asuntos de la familia, pastores para asuntos de la iglesia, reyes para asuntos de gobierno, y así sucesivamente para cada área, cada esfera, cada institución. ¿Sí? Por eso tienes que entender bien esto. El asunto eclesiástico no es lo mismo que el asunto del reino. ¿Sí? Es solamente una parte del reino de Dios, un departamento de. ¿Sí? Y cuando quieres extender el reino de Dios, va más allá de traer la vida o el aspecto eclesiástico a los asuntos de la iglesia. No es como algunos pastores conciben de ellos gobernar a través de sus miembros en las diferentes áreas de la vida. Sí, como les habíamos comentado, que un pastor me estaba presumiendo cómo habían llegado a someter bajo sus pies, bajo su autoridad, el proyecto de un partido cristiano. Y él está presumiendo que no, si ellos reconocían la autoridad que Dios nos ha dado y pues lo sometieron a nuestra autoridad porque reconocen que Dios. O sea, tú no mezclas o tú no pones un pastor como autoridad en asuntos de gobierno. Es en tu esfera, ¿sí? Donde te compete. Entonces, cuando entiendes esto, dices, ok, entonces el asunto del reino de Dios abarca mucho más cuestiones, aspectos de la vida, ¿sí? Y el aspecto eclesiástico es solamente una parte de eso. Pero es aquí donde entra la problemática que tocamos la sesión pasada. ¿De qué sirve que nos metamos y que tengamos o que trabajemos en diferentes áreas de la vida? ¿De qué sirve? Si no vamos a conquistar el mundo para Cristo en este tiempo, entonces ¿para qué? Oye, si no estamos aquí para disfrutar al mundo con todo lo que nos ofrece, ¿para qué? Si no necesariamente vamos a alcanzar el éxito del mundo, las posiciones de prominencia, de liderazgo y de opulencia, entonces ¿para qué? Si lo que hagamos será destruido a nuestro regreso, pues la Biblia dice que cuando en la segunda venida la tierra va a quedar desolada, ¿para qué tanto esfuerzo en hacer y deshacer? ¿De qué sirve que hagamos y sirvamos a Dios en las diferentes áreas de la vida? ¿De qué sirve? Los veo. Debería tomarles una foto, chicos. Sí. O sea, algunos dicen, no, pero si estamos ocupando lugares de liderazgo y demás. Pablo se burlaba de los cristianos en ese sentido cuando decía, ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo decía que en verdad ya estuvieran reinando porque nosotros estaríamos reinando juntamente con ustedes. Hablando de que todavía no nos toca la paz de reinar. Sí. Y tus aspiraciones de prominencia y de posiciones de liderazgo solamente son nada, ¿sí? A lo que el Señor realmente ha prometido para nosotros. ¿Para qué sirve entonces el trabajo que pudiéramos hacer en las diferentes áreas de la sociedad? Déjame explicarte. Y es donde quiero que entiendas. Por eso era necesario las primeras 8 sesiones de introducción. Las 7 introducciones de introducción. ¿Por qué es importante? Porque tienes que ver todo esto dentro del plan general, dentro de la agenda de Dios. Es como que, Señor, ¿cuál es tu agenda para este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo encajamos o cómo encaja todo esto? ¿Sí? El propósito de esta fase en la agenda de Dios. La agenda de Dios en el plan de redención, es decir, en el plan de traer de vuelta el reino de Dios a la tierra. Nosotros somos, en este plan, en esta fase, nosotros somos copartícipes, por ser el cuerpo de Cristo, de la misión y la tarea de Cristo.
Sí. ¿Se acuerdan que Jesús nació para ser rey, para gobernar? ¿Gobernó en la primera etapa? No. Somos copartícipes con Cristo en la primera etapa de su misión. Y vamos a ser copartícipes con Él en la segunda etapa de su misión. Sí. En la primera etapa, Jesús decía que fue enviado para ser testigo de la verdad, anunciar las buenas nuevas, hacer discípulos. Sí. Mientras que corroboraba el mensaje con obras de restauración. Sí, sanaba, liberaba y demás. En esta etapa, chicos, acuérdense de lo que hemos visto en las sesiones pasadas. En esta fase, la proclamación del mensaje toma un papel crucial. Acuérdense, antes de la invasión, ¿quién va a invadir? ¿Quién viene con toda la artillería? El reino de Dios viene a establecerse y viene a establecerse con violencia. Antes de la invasión, Dios ha enviado su embajada de paz predicando las buenas noticias y solicitando la rendición de toda persona a su reino. Estando periodo de amnistía. Sí. Dios ha enviado su embajada. Es como que, chicos, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, los tenemos rodeados. Y venimos con todo. Solicitamos su rendición, su completa y absoluta rendición. Y que se cambien de mano. Sí, hay ahorita la oportunidad para hacerlo. Sí, por eso dice 2 Corintios 5, del 20 al 21. Así somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, ahorita hay amnistía, perdón de pecados. Dios está dispuesto a olvidar tu pecado y darte entrada a su reino. Por eso la misión de la iglesia local toma crucial relevancia en esta fase. Romanos 11:25 dice, la misión de la iglesia, ¿se acuerdan cuando vimos la temática de la iglesia local? ¿Cuál era la misión de la iglesia local? La misión de la iglesia local es anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas para traer personas a Cristo, enlistarlas como miembros, conducirlas a madurez y equiparlas para el ministerio dentro y fuera de la iglesia con el propósito de magnificar a Dios, hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Sí? O sea, es anunciar las buenas nuevas para traer gente a enlistarlas como miembros y ayudarlas en proceso de madurez para enviarlas a chambear para Dios. ¿Sí? Y todos tenemos un rol en este proceso, chicos. Todos tenemos un rol. O estás en el lado en el que sirves proclamando el mensaje, trayendo gente a Cristo y edificando el cuerpo. O estás en el lado de los que son servidos. Están siendo enseñados, pastoreados, discipulados para eventualmente servir. Pero todos tenemos algún rol, alguna función, alguna cuestión dentro de esta tarea que estamos haciendo. Entonces, ok, esto es dentro de la iglesia y nuestra participación como miembros del cuerpo de Cristo en el ámbito eclesiástico. Pero ¿qué onda con las demás esferas, áreas de la vida? ¿Qué onda con nuestra actividad en las diferentes áreas de la vida? Tiene dos propósitos, chicos. El primer propósito de nuestra actividad en las diferentes áreas de nuestra vida, en esta presente etapa, en esta primera fase, uno, es para apoyar el mensaje que proclamamos. Y dos, determinar tu gloria eterna. Sí. Entonces cuando veamos eso dices, oh my goodness. Nada más imagínate. Lo que tú hagas fuera de la iglesia va a determinar la recompensa y la gloria eterna que vas a tener. Dices como que, pues ya quiero una dimensión más. Dentro de la iglesia, apoyar el mensaje. Digo, mi trabajo, ¿cómo es que puede apoyar el mensaje que damos? ¿Cómo puede apoyar nuestra actividad fuera de la iglesia? ¿Cómo puede apoyar el mensaje del evangelio o lo que hacemos fuera de la iglesia? Primera, porque apoyamos el mensaje del evangelio siendo su publicidad. ¿Sí sabías? Somos la publicidad de Dios. Y dices, en la torre.
Sí, eso. Y así como que yo digo, bueno, ¿qué chicos va a hacer mi publicidad? Ok. Fíjate lo que dice Tito 2, del 9 al 10. Fíjate lo que dice Pablo. Está hablando de los esclavos. Dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. O sea, Dios está diciendo, lo que vas a hacer ahí, hazlo así, con los estándares y principios de Dios. Y luego dice, ¿para qué? Dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Si vamos viendo, o sea, el propósito de Pablo era como que sirve así, haz las cosas con excelencia. ¿Para qué? Para que hagas atractiva la enseñanza de Cristo, para que puedan llegar a salvación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el área de la familia, ¿sí? Oye, la esposa cristiana, 1 Pedro capítulo 3, ¿se acuerdan? Dice, que ganes a tu esposo ¿con qué? Con palabrita. No, sin palabras. Están dando. Le voy a predicar. No, dice, con tu testimonio, con la forma en la que vives. Si vamos viendo, o sea, el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a usar como publicidad. Por eso Pablo decía, ¿cómo sabes tú, cristiano, que a lo mejor no vas a ganar a tu esposa, a tu cónyuge para Cristo? Y Pedro te lo complementa y dice, con tu estilo de vida. Sí. Haciendo atractiva la enseñanza de Cristo. ¿Significa que siempre va a ser así? No, no necesariamente. Pero ya lo haces atractivo, ya no queda excusa. Sí. Recuerdo cuando recién nos convertimos nosotros. Mi papá estaba histérico porque nos hicimos cristianos. Entonces nos perseguían cuando sabía que ya nos íbamos por la puerta atrás para irnos a la iglesia. Sabía que ya habíamos salido. Nos iba a buscar en el carro para atraparnos. Pero cuando se dio cuenta los cambios en nuestra vida y que le convenía, o sea, porque de repente como que, pues no, que muy cristiano, cuando nos comportábamos bien. Y cuando veía que estábamos medio carnales, dice, oye, no sé ir a la iglesia. Así como que... Sí. ¿Por qué? Porque nuestras obras vienen a hacer eso, vienen a ser atractiva, ¿qué? El mensaje que proclamamos. Sí. Mateo 5, 14 del 16 es lo que habla. Pablo dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Fíjate que tus buenas obras, lo que tú haces, con tus buenas obras hablo de cuando vives el orden de Dios para esa área de actividad o esa área en la cual estás involucrado. Los esclavos, por ejemplo, dice, Pablo estaba dándoles la normativa de cómo deben de vivir dentro del reino de Dios como esclavos. Pero sí para cada área, como hijos, como esposos, como cónyuges, como empresarios, etc. Dice, hey, tú vas a ser atractivo en la enseñanza. O sea, tú vas a ser mi promoción. Y por tus buenas obras, por haber tu comportamiento impecable y tu buen trato, vas a promocionar no solamente el mensaje, sino a tu Dios. Van a terminar adorando a tu Dios. Qué grueso, ¿no? O sea, por eso, no sé si les ha tocado de que ya, gracias a buenos cristianos, muchas personas no cristianas tienen la fama tienen en el paradigma de que los cristianos son honestos, trabajadores. Me ha tocado, sí. No siempre, lamentablemente. Honestos, o que sacan, o cristianos famosillos porque sacamos a la gente del crimen o de las drogas y les hacemos personas de bien. Sí. O sea, cada vez que te ofrecen unos burritos, son recordatorio de lo que hace el cristianismo. Son personas que antes eran drogos y toda la cosa, y el Señor vino a restaurarlos, a hacer las personas de bien. Oye, ejemplos de matrimonios armoniosos y demás, porque son parejas cristianas y están sirviendo, están consagrados al Señor y demás.
Sí, lamentablemente no siempre es así. Muchas personas o muchos cristianos, por no tener este aspecto en su mente de que son o somos usados como publicidad de parte de Dios, ponemos un tropiezo para que la gente no venga a Cristo. Eso es terrible. Hay gente que no se entrega a Cristo por lo que han visto en otros cristianos o porque les hicieron otros cristianos. Sí. Gente que dice, no, que nada más ves este estilo de vida y es como que dices, ni digas que eres cristiano. Sí, ya que te quieres entregar bien, entonces, sí, pero en el inter. Y Dios era muy, muy severo acerca de los que ponen tropiezos, chicos. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús decía, hay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Eso es una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad tremenda. Porque dices, oye, nuestra actividad, nuestro servicio en todas las áreas de la actividad humana deben ser una promoción para el Evangelio, por la forma en que vivimos, para el Evangelio y para nuestro Dios. Por la forma en que llevamos a cabo el trabajo, porque obedecemos un estándar de conducta y de moral más alto que los que el mundo ofrece. Sí, así de fuerte. Pero no solamente trae eso, lo ves Dios utiliza o respalda el mensaje sino que no solamente apoyamos el mensaje del Evangelio siendo su publicidad, sino también apoyamos el mensaje demostrando que el reino de Dios es cercano. Vamos a imaginar, estamos diciendo, hey chicos, el reino de Dios se ha acercado y venimos con todo y se va a establecer por completo. Le dice, show me, ¿qué pruebas tienes? ¿Quieres pruebas? Ok, aquí te van las pruebas. Y fíjate lo que le decía Jesús a los discípulos, fíjate, Mateo 10 del 7 al 8. Vayan y anúncieles que el reino de Dios está cerca. Sí, versículo 7. Luego Jesús le dice, como prueba de este anuncio, hagan esto. Sanen a los enfermos, restauren a los muertos, curen leprosos, expulsen demonios, den gratuitamente como lo han recibido. ¿Por qué? Porque la forma en que tú te manifiestas o que manifestamos que el reino de Dios es cercado es porque destruimos las obras de las tinieblas. Sí. Déjame aclararte bien qué onda con esto. Sabemos que no vamos a conquistar el mundo para Cristo, sino que las cosas van a ir de mal en peor. ¿Sí? La condición del mundo, de hecho, es como la de nuestro cuerpo. No sé si se han puesto a pensar. La medicina puede sanar nuestro cuerpo de enfermedades y demás. Pero aún así, nuestro cuerpo está en un proceso de decadencia que va a terminar en muerte. Si están conscientes de eso, ¿verdad? Sí. Por más sanidad que declares, por más cosas que hagas, la composición o las cosas que Dios hace ahorita, mientras que no nos dé nuestro nuevo cuerpo, son curitas, pero vamos camino al panteón. Sí. Lo mismo pasa con el mundo, chicos. Está en un proceso de decadencia, ¿sí? Y llega un punto donde la medicina no va a funcionar y no va a servir para revivir el cuerpo moribundo, ¿sí? El mundo está en ese punto. Lo que podemos hacer es traer medicina, aliviar el dolor, retraer un poco el sufrimiento, pero no lo vamos a sanar por completo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el reino en ese sentido? Se manifiesta por la autoridad que Jesús nos ha dado sobre el reino del enemigo. Podamos tener autoridad para traer algo de sanidad, algo de restauración a la obra de destrucción que el enemigo está haciendo sobre la tierra. Por eso Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, órale, vamos a venir con todo y podamos prevalecer contra el enemigo. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 12, del 28 al 29. Dice, y sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado y está entre ustedes. Fíjate que Jesús dice la lógica para demostrar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes qué? Tengo autoridad sobre el enemigo y te lo estoy demostrando. Estoy destruyendo su obra. Luego dice en el versículo 29,
Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pueda atarlo y después saquear su casa. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Te estoy demostrando que el reino se está acercando porque tengo poder para echar fuera a Satanás y destruir sus obras de las tinieblas. Wow. Wow. Sí. Por eso el Señor dice que nos ha dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Nada nos podrá hacer daño. Sí. Entonces, esa autoridad se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? En la obra de restauración y de alivio que se realiza con esa autoridad. Se manifiesta porque destruimos las obras de las tinieblas. Lucas 4, del 18 al 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cautivos por quién? Satanás. Órale, te lo quito. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad mayor. Oye, dar vista a los ciegos. Trajo enfermedad, damos salud. Poner libertad a los oprimidos. O pregonar el año de favor del Señor. Sí. De hecho, 1 Juan 3, 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oítelas. Y luego te lo reitera Pablo en 1 Corintios 4, 8. Dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. O sea, no es teoría, chicos. Es poder de Dios para deshacer las obras de las tinieblas, destruir la obra del enemigo. En eso se manifiesta. No es una mera teoría o filosofía, sino que trae libertad, trae restauración y dispersa las tinieblas. ¿Sí? Romanos 8:13 dice: pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. O sea, el poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva a destruir incluso la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Así se manifiesta el reino de Dios. Estas obras de restauración abarcan todas las áreas de la vida, chicos. En la esfera familiar, no son pocos los matrimonios que hemos visto que Dios trae restauración, ¿o no? En conflicto, peleados, que no estaban a punto de divorcio, y Dios llega, trae su reino, destruye las obras de las tinieblas y trae restauración. Y dices: wow. Sí. Dices: oye, ¿de qué manera manifestamos que el reino de Dios se ha acercado? Ven, déjame enseñarte. Sí, no es mera teoría. Realmente venimos con la autoridad del poder de Cristo para destruir las obras de las tinieblas. En la esfera social, venimos y traemos libertad, decencia, orden. Saben que, de hecho, a lo largo de la historia, chicos, gracias a la influencia que el cristianismo ha tenido, hemos podido traer gran alivio y restauración a la sociedad en general. ¿Saben que las obras que han traído bienestar social, como el abolir la esclavitud y demás, ¿sabes quién las inició? Cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos aquí los embajadores del reino. ¿Sí? ¿Saben? Aún en la esfera política. Oye, veníamos de gobiernos opresivos, de gobiernos autoritarios que quitaban libertades, y luego sacamos una forma de gobierno que respeta libertades, derechos y demás. ¿Sabes de dónde vienen esas ideas? De cristianos, basados en las Escrituras. Sí. Repelemos las obras de las tinieblas y traemos la luz y el bienestar que produce el Evangelio, que produce el reino de Dios. Además, imagínate, o sea, la forma de gobierno que trae libertad y que respeta los derechos es una forma de gobierno inspirada en la Biblia y propuesta por cristianos. Sí, cuando vimos el tema de autoridad, en el taller de autoridad, abundamos en ese asunto. Nada más para que veas el impacto que tenemos. Dices: oye, el modelo, por ejemplo, de Estados Unidos, que fomenta la libertad y demás, y lo contrastas con el movimiento de la Unión Soviética, que reprime y esclaviza y demás, ves claramente la diferencia de reinos. Uno de inspiración demoníaca y la otra de inspiración cristiana. Sí. Y aún en la esfera personal, chicos, el Señor viene y trae libertad de adicciones, trae madurez, trae carácter de Cristo, trae orden a tu vida.
o no han visto el reino de Dios en su vida. Empieza a traer madurez y demás y dices, wow, yo no era así. Sí. Wow, yo era más carnal. O era un total egoísta. Era un patán. Y el Señor viene y te cambia. Sí. Podrán pasar desapercibidas para el resto de la gente y podrán pensar que la gente es normal, sí. Pero es un adelanto que Dios da al mundo para que pueda ver que nuestro mensaje es real. El reino de Dios se ha acercado y venimos con toda la caballería. Por eso Lucas 17, del 20 al 21 dice Jesús, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Hablando de que ya llegamos de forma sutil, así, a manifestar el reino de Dios, ¿sí? Y a lo largo de la historia lo hemos visto, chicos. Por eso, tan así que este fenómeno ha sido un objeto de estudio de varias formas. Por ejemplo, en la cultura occidental y la cultura oriental. Dicen, oye, ¿por qué la cultura oriental no ha progresado materialmente? Están también retrasados en muchos aspectos y demás. Y la cultura occidental ha prosperado en muchos aspectos. Y dice, por la influencia del cristianismo. Y aún dentro de la cultura occidental dicen, oye, ¿por qué los países protestantes prosperaron más económicamente, desarrollaron más las artes, la cultura, que los países bajo la reprensión del catolicismo? Porque entre más apegados estés a la Biblia, más bienestar va a traer. Así de fuerte es esto, ¿sí? Así es la influencia cristiana a lo largo del Evangelio. A esto es lo que Jesús se refería con ser sal del mundo. Podemos cambiar y traer alivio a cualquier área de la vida. Y en eso estamos siendo sal. No estamos sanando por completo el cuerpo enfermo, pero traemos un alivio. Sí. Va como quiera el cuerpo camino a muerte, pero traemos un alivio. En el Inter te hacemos la vida más llevadera. Sí. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera y ser hollada por los hombres. Sí. Y eso, chicos, donde entre más apegados estemos a los valores escriturales, a los valores judeocristianos, es lo que, y los vivamos, vamos a refrenar la maldad que hay en el mundo. Vamos a hacer una influencia positiva. Sí. Tu debes ser un agente de cambio que trae alivio y contrarresta las obras de las tinieblas en las áreas en donde Dios te ha puesto. ¿Estás consciente de eso? Pero para eso, déjame advertirte, no lo logras siendo cualquier cristiano. No, eso no lo logras siendo cualquier cristiano. Vamos a ver cómo se tiene que hacer, pero 1 Corintios 3, del 1 al 3, te habla un ejemplo de cómo cristianos sin sal. Fíjate lo que dice. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Tenían sal? 0. ¿Eran factores de cambio? 0. Sí. Porque no cualquier cristiano puede ser esa luz y esa sal. Se requiere madurez, se requiere crecimiento en Cristo. Entonces se manifiesta el reino porque somos, por la autoridad que tenemos sobre el enemigo, por la restauración y alivio que producimos en las diferentes áreas de la vida. Sí, destruimos las obras de las tinieblas. Y también por la victoria que tenemos en cualquier circunstancia. Porque ha pasado que llega el reino de Dios a alguna familia, oye, y armonía y demás. Mi familia era el caso de eso. Oye, platos volando, teléfonos destrozados en la pared y demás. Llega Cristo, armonía, obediencia, respeto y demás. Y dices, wow, Dios hizo un milagro. Sí. Pero en otros casos, viene el sufrimiento por causa de Cristo. Sí. Hoy me hice cristiano y ahora me persiguen mi familia y me quieren correr sí. ¿Y sabes cómo se manifiesta en ese sentido el reino de Dios? Se manifiesta por la victoria que tenemos en cualquier circunstancia. Romanos 8:28 que dice,
ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Que dice que todo va a obrar para tu bien, de acuerdo, si fuiste realmente llamado, si amas al Señor. Por eso, oye, Romanos 5 te enseña que te alegres en las pruebas y dificultades, porque producen un impacto positivo en tu vida. Sí, 2 Corintios 1:16 dice que si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los sufrimientos que nosotros padecemos. O sea, si padecemos y demás, es para obrar para mi bien y me da autoridad para ayudar a otros. Sí. Aún la Biblia enseña que no nos entristecemos como el mundo se entristece cuando llega un momento de entristecernos, porque tenemos esperanza. Sí. Y aún el sufrimiento que tenemos en este mundo produce en nosotros un cada vez mayor peso ¿de qué? De gloria. 2 Corintios 4:17. Por eso Jesús nos decía que dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedían a ustedes. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Saben? Por eso no me gustó la película de Pablo que sacaron no hace mucho. ¿No o sí? No. No, porque mostraban a cristianos, chicos, todos temerosos, losers, así como que, vamos a morir y no, es que... Cuando en realidad, los cristianos que vivían en ese tiempo eran cristianos gozosos en las pruebas. Se daba testimonio en la historia donde tenían que cortarle las cuerdas vocales porque morían contentos alabando a Dios y la gente se convertía por eso. Imagínate. Pero como sabes que para que se vea que están sufriendo algo que no se vea que están cantando esos tipos. Porque ellos sabían que, oye, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para mí es mejor estar con el Señor. Se gozaban en las pruebas. El enemigo quería perseguirlos y era como que no lograba quitarles el gozo. ¿Cómo lograba eso? Es que el reino de Dios había venido sobre sus vidas. Sí. Oye, que me persiguen al trabajo, gloria a Dios. Oye, que en la familia, en cualquier área. Sí, obra para bien. Entonces tienes como que el mensaje, que ahorita obviamente el punto central es anunciar el periodo de amnistía que Dios está llamando. Pero las obras que hacemos en las diferentes áreas sirve para apoyar este mensaje con tu testimonio y mostrando que el reino de Dios se ha manifestado, ha venido, se ha acercado. Tú trayendo obras de restauración, viviendo la vida como Dios quiere, ¿sí? Y viendo cómo tú estás por encima de las circunstancias y no como víctima de las circunstancias. Y la segunda, acuérdense esto. Lo que tú hagas en cualquier área de esfera de la vida va a determinar la recompensa eterna que vas a recibir por parte de Jesús. 2 Corintios 5:10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Todo lo que hayas hecho, chicos. Sí. Esto habla de que el Señor te va a recompensar por lo que hiciste en la familia, en el trabajo, si es que lo hiciste para Él y de acuerdo a sus principios. Y de hecho vamos a ver eso. Pero va a terminar la gloria que vas a tener eternamente. Nada más imagínate. Entonces dices, oye, tal vez si no vamos a conquistar el mundo para Cristo, vamos a tener que venir con la conquista en plan con trancazos y demás para traer el reino a la fuerza. Pero en el Inter sí produce efectos. Apoya el mensaje, ¿sí? Y tú vas acumulando una gloria eterna, si es que estás haciéndolo como debe ser para Dios. Por eso nuestro arduo trabajo que hacemos para Dios, por estos dos aspectos, chicos, el trabajo que hace un cristiano, por la vida de un cristiano, es más ardua que una persona no creyente. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad en las diferentes áreas en las que Dios nos ha puesto.
O sea, no podemos vivir la vida como yo quisiéramos. Sí, somos representantes de Cristo. O sea, tenemos que desempeñar de acuerdo a sus principios y estándares, no del mundo, del reino, contrarrestando así las tinieblas. Y tenemos que dar testimonio con nuestra vida para que glorifiquen a Dios y volvamos la fe más atractiva. ¿Sabes qué peso de responsabilidad es eso? Eso en la torre. Sí, entonces tenemos una responsabilidad en las diferentes áreas en las que hemos sido puestos para llevar a cabo eso. Pero también tenemos una responsabilidad eclesiástica, chicos. Una para llevar el mensaje, así como servir y edificar a los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia. O, si es que no estás en esa etapa, para prepararte y avanzar tu proceso de crecimiento. Y esa doble responsabilidad, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, toma tiempo y sacrificio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que mientras que el mundo llega a su casa a descansar, tú llegas para continuar con el discipulado. 2 horas y media. Tú llegas, todo se queda, ¿qué estás haciendo? Y tú estás ahí. Es que estás avanzando en el discipulado. Mientras que los del mundo tienen 1 o 2 horas más de sueño, tú te levantas más temprano y sacrificas sueño para estar delante de Dios en tu tiempo devocional. Mientras que los del mundo pueden dedicarse en cuerpo y alma a producir dinero, a las riquezas o conseguir sus sueños, tú tienes que sacrificar tiempo y tienes que poner otras prioridades, sacrificar eso para avanzar la causa de Cristo. ¿Sí te das cuenta? O sea, no es cualquier cosa, es como que sí estamos involucrados acá, pero tenemos doble responsabilidad, lo cual no nos permite ni disfrutar el mundo como quisiéramos, ni alcanzar las cosas que quisiéramos en el mundo. Sí. Y descuidar estas 2 responsabilidades es síntoma de algo. La gente, cristianos que dicen, no, es que yo soy llamado fuera de la iglesia, y descuidan por completo la responsabilidad que tienen dentro de la iglesia local y en su tiempo con Dios, señal de que no lo hacen para el reino de Dios, sino para lo que hacen fuera de la iglesia, lo hacen para el enemigo. Imagínate. De hecho, vamos a hablar de eso más en las siguientes sesiones. Y es aquí donde quiero comentar y terminar con esta sección, declararte algo. En Cristo, chicos, el trabajo que hacemos en las diferentes áreas de la vida, aunque no son áreas seculares, como se le conoce, pero son cosas que lo que Dios hace es que redime el trabajo que hacemos en las diferentes áreas de la vida, le quita la maldición. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa de lo que le sujetó en esperanza. Eso que le sujetó a vanidad es que le quitó su valor y le quitó su trascendencia. Si has comentado que la gente vive trabajas para vivir, nada más, y vives para trabajar. O sea, ya no tiene sentido la vida, le quitó valor, le quitó trascendencia. ¿Sí? Y eso es lo que habíamos comentado que sucedía con este Salomón. ¿Sí? Le quita trascendencia. ¿Sabes qué le quita la trascendencia? Con la caída, la vida, el trabajo que hicimos en las demás áreas, se le había quitado la trascendencia porque se hizo temporal nuestro trabajo. Ya no tiene sentido. Pero Dios la restaura dando la eternidad. La antigua trascendencia, antiguamente antes de Cristo, era intrascendente y por esa temporalidad no tiene sentido. Por ejemplo, perseguir tus deseos, tus sueños, por unos cuantos míseros años. ¿Y luego? ¿Qué? Como dice Jesús, ¿de qué te sirvió haber ganado el mundo entero? Lo que Jesús estaba dando golpe fuera mostrando la intrascendencia de una vida que vive para sus propios deseos. Por eso dice 1 Juan 2:17, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. O sea, se va a terminar. O Eclesiastés 2, del 1 al 2, dice Salomón, me dije, vamos a probar los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carece de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar buscando placeres? ¿De qué sirve? Va a terminar la vida. Sí. Tus proyectos, ¿sabes qué? Todos van a desaparecer junto contigo. Eclesiastés 2 del 4 al 11, también Salomón. Acuérdate que Eclesiastés habla
la ley en el Antiguo Testamento no solamente no podía ser justo, ¿sí? Tampoco podías encontrar sentido y trascendencia a la vida. Eso solamente viene con Cristo. Viene la justicia, la trascendencia y el propósito, ¿sí? Pero Salomón, llegando a ese punto, de ese sentido de la vida, dice: también traté de encontrar el sentido de la vida edificándome enormes mansiones y plantando enormes viñedos. Hice jardines y parques. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Intrascendente. Por eso dice Eclesiastés 1:3: ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Oye, no, pues ¿qué quiero hacer? Estudiar, que dice sabiduría, conocimiento. Dice Salomón: vas a terminar igual que el ignorante. Es lo que dice Eclesiastés 2, del 15 al 16. Ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que el necio. En los días futuros ambos serán olvidados. O sea, patético el asunto. Sí. Y ante esta vida tan corta, esta visión tan corta de la vida, no quedaba de otra más que tratar de disfrutar esta efímera vida que tenías. Dice Salomón, Eclesiastés 3:12. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras que podamos, porque va a durar poco. Esa es la actitud a la cual uno llega cuando ve lo efímero de la vida, lo corto que es. No tiene sentido, no tiene nada más que, pues ni modo, pues disfruta lo poco que te queda. ¿Sí? Pero cuando llega la trascendencia, cuando Dios restaura la eternidad, cambian todas las cosas. 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. ¡Wow! Cambia toda la perspectiva. Sí. 1 Corintios 15, del 19 al 58, Pablo estaba discutiendo con los de Corintios porque algunos empezaron a decir que no había resurrección. Sí. Dice Pablo: ¿cómo se les ocurre eso? O sea, si le quita la resurrección, si le quita la posibilidad de la vida eterna, nada tiene sentido. Es lo que dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, si realmente tu esperanza piensas que la fe de Cristo solamente para esta vida temporal, efímera, es, digo, así, digno de lástima. Sí. Le dice: si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y por qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Eso es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habría resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque esa es la conclusión lógica a la cual uno llega cuando, oye, la vida es efímera. No, pues vamos a disfrutar lo que tengamos ahorita. ¿Sí han visto esa actitud de la gente normal? Oye, es que la vida es corta. Entonces, si la vida es corta, ¿qué hay que hacer? Hay que disfrutarla. ¿O no? Quiero conocer el mundo, quiero hacer... Pero cuando sabes que tienes una eternidad, cambia el paradigma. ¿Sí? Dice: sirvan de buena gana como quien sirve al Señor, no a los hombres. Me salté. Dice: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre al Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Por qué? Porque tenemos en perspectiva la eternidad. Lo que hacemos va a trascender en gloria, en esplendor, en riquezas para la eternidad en tu vida. Efesios 6, del 7 al 8 dice: sirvan de buena gana como quien sirva al Señor, no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que hayan hecho, sea esclavo o sea libre. Oye, entonces lo que hago, ¿debo hacerlo como quién? Como el Señor. Porque si lo hago para mí no hay recompensa. Si lo hago para el Señor, va a haber recompensa. Por eso dice 1 Pedro 5, del 2 al 4. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener por ello, sino porque están deseosos de servir al Señor. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Sí. Con esta perspectiva eterna, chicos, ya no vives para disfrutar esta vida en tanto que dure.
Ya no eres como el mundo y dices, pues la vida es corta, entonces hay que disfrutar el mundo. No, cambia completamente. ¿Sabes ahora cómo cambia? Bajo esta perspectiva eterna ya no vives para disfrutar la vida, en tanto que dure, sino vives para invertirla. Invertirla. Fíjate el consejo de Pablo, 1 Timoteo 6, del 18 al 19. Dice, diles a los que usan su dinero para hacer... Dice, es una instrucción a los ricos, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. O sea, fíjate lo que el consejo de los ricos dice, no es que diles que utilicen el dinero para disfrutar esta corta vida, que viajen, que compren casas, que aumenten su gloria y lo que va a ser la verdadera vida, que es la que viene. Sí. Por eso Mateo 16, 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, eso es lo que cambia. De repente, lo que no tenía sentido, porque estaba la vida efímera, el Señor te dice, ya se quita eso. Ahora todo lo que hagas va a determinar tu calidad de vida que vas a tener por la eternidad. Entonces ya le da trascendencia. Oye, Señor, aún lo que haga lavando trastes, lo que haga, si lo haces para mí, yo te lo voy a pagar. Buena gana. Sí, es buena gana. Vamos a ver eso, cómo se hace. Sí. Y lo que había antes de que no tenía valor, el Señor le devuelve el valor. Antes, ¿para qué vivías? ¿Qué tenía sentido? ¿Vivías para ti o, y si acaso, para tus descendientes? Sí. Realmente, ¿en cuánto evalúas tu vida o la vida de tus descendientes? Para ti puede ser mucho, pero aún así no tiene suficiente valor para darle sentido a tu vida. ¿Para qué vivías? ¿Para tus necesidades, tus deseos? Mateo 6, del 31 al 32 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Fíjate lo que dice, la gente vive ¿para qué? Para sus necesidades. Necesito esto. Dice el Señor, no, tú no vives para eso. Tú tienes prohibido vivir para eso. Mateo 6:25 dice, ¿no es la vida más importante que el alimento? Porque cuando vives para el alimento, pierde valor tu vida. Pierde valor, tiene sentido. ¿Para qué puedes vivir? Aparte de tus necesidades, para tu gloria. Tener un puesto, que te reconozcan, que te den, ¿sí? 1 Pedro 1, del 24 al 25 dice, todo mortal es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, perece. Y aún si quieres, voy a vivir por la gloria de mi país y mi patria y toda la cosa, Isaías 40, 17 dice, todas las naciones son como nada en su presencia, no tienen valor alguno. ¿Qué es lo único que tiene ese genuino valor? ¿Tus riquezas? Eclesiastés 4:8 dice, es el caso del hombre que está totalmente, hablando de un caso, dice, es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Sí. Oye, pero no, pues yo sí tengo descendientes, voy a trabajar por mis descendientes. Eclesiastés 2 te dice, del 18 al 20, llegué a odiar tanto el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. ¿Quién le manda a tener hijos? Dices. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero el Señor cambia el valor. Dices, vivías para tu riqueza, tu necesidad. Dices, no. Yo no voy a seguir para eso. Vas a vivir ahora para lo que realmente tiene valor, que es Dios. Para su voluntad, para su reino, para su gloria. Sí, por eso
Efesios 6, del 6 al 7 dice que no sirvamos al ojo, como que quiera agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor, no a los hombres. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando, estás en tu trabajo, y dices, es que quiero agradar a mi jefe, y lo haces solamente para ti y tus necesidades, pierde trascendencia y valor. Pero cuando ya lo ligas a Dios y lo haces para servir a Dios, adquiere tremendo valor. ¿Qué cosa o qué hay más importante que Dios? ¿Qué más valioso que Dios? Todo empieza a adquirir valor. Sí, por eso Pablo dice, eleva tu trabajo de hacerlo nada más para el hombre, a hacerlo para Dios. De buscar tu voluntad a buscar ahora su voluntad. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero el enemigo es que te pone así como que, no, tu necesidad. No. No quiero que pierda valor mi trabajo. Es que hacer la voluntad de mi Padre, y con ello va a suplirse mi necesidad. Sí. Y buscar la gloria de Dios en todo. 1 Corintios 10:31 dice, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Con eso estás elevando el valor de tu trabajo y todo lo que haces a nivel divino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque servirlo a Él, chicos, es lo más grande que hay. Es lo más grande. Mateo 11:11, fíjate lo que dice Jesús. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Además, imagínate, está diciendo, de todos los personajes del Antiguo Testamento, ni Moisés, ni Abraham, ni Adán, ni toda esa gente es más grande que Juan el Bautista. ¿Te imaginas? Y dices, órale, pues ¿quién es este? Luego dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces, me quedo con la primera etapa, después les explico qué viene con la segunda. Pero fíjate lo que dice, que no había ningún otro hombre más importante que Juan el Bautista. Pregunta, ¿Juan el Bautista abrió el mar rojo? No. ¿Hizo milagros? No. Ni un solo milagro. Sí. ¿Qué hizo para estar en esa posición privilegiada que lo posicionó como el hombre más importante del Antiguo Testamento? Tuvo la oportunidad de servir a Cristo en persona. Mientras que Jesús vino a servir, sí, y Él servía a todo el mundo, Él fue el único que fue a preparar el camino al Señor. Fue enviado para servir y tuvo el privilegio de servirlo en persona. Lo bautizó. Sí. Mateo 3, y luego fíjate lo que dice, el grado de privilegio que tenía. Fíjate lo que dice Mateo 3:11. Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vienen y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. ¿Qué tanto? Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Este es el privilegio de servir a nuestro Dios. ¿Qué tan grande es? Que el hombre más grande hasta ese momento era indigno de llevarle las sandalias. ¿Estás entendiendo? ¿Sí sabes a qué nivel está elevando el servicio que tú realizas a tu Señor? Jesús fue enviado para preparar el camino a Jesús y tuvo el privilegio de servirlo en persona. Por eso, tienes que dimensionar el servicio que tú haces o que tú le dices para Dios. Es un tremendo privilegio poder hacerlo. Sí. Y no solamente es un privilegio servirlo, sino también sufrir por Él, como dice Filipenses 1:29. Pero si tú desprecias el servicio que realizas a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Te va a costar por la eternidad. Porque va a determinar tu rango y posición. ¿Te acuerdas de Elí? Elí servía al Señor, pero menospreciaba el servicio que realizaba a Dios. Lo hacía chambonamente. Así como que, mis hijos están haciendo cosas malas ahí, pero X. Y 1 Samuel 2:31 dice Dios, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Jeremías 40:10 dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Indolentemente, que lo hace con pereza o con falta de voluntad. Sí, chambonamente. Sí. Y nosotros, ¿sabes qué valoramos?
Valoramos lo que el mundo valora, la gloria, el esplendor que el mundo aprecia. Es lo que, ¿a quién se lo estoy haciendo? Porque aún haciendo detalles en cualquier área de la vida, si estás consciente que lo estás haciendo para Dios, para su gloria, tiene una dimensión terrorífica, impresionante, sí. Pero nosotros lo despreciamos porque valoramos lo que el mundo valora. ¿Pero sabes qué dice la Biblia? Dice, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lucas 16, 19. Por eso, Señor, chicos, los detalles aún más pequeños que hacemos para Dios, cuando le hacemos un servicio para Él, cuentan. Mateo 10:42 dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Un vaso de agua. Dice ahí el Señor, estoy tomando nota. Marcos 9:41 habla del mismo caso, pero lo maneja diferente. Dice, si alguien les da a ustedes un vaso de agua, porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Gálatas 6:10 por eso dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay mayor recompensa porque pertenecemos a Cristo y cuando nos servimos unos a otros. Sí. ¿Sí te das cuenta por qué, cómo empieza a traer trascendencia lo que hacemos en todas las áreas para el Señor? Porque lo hacemos ahora para Él. Sí. Y porque viene a apoyar el mensaje. Eso va a determinar qué tan efectivos somos en este mensaje, en esta etapa que ya está por terminar. Y eso va a determinar también qué coronas, qué gloria, qué autoridad vas a llevarte. Sí. ¿Vives para tus necesidades o vives para Dios? ¿Vives para tus placeres o vives realmente para agradar al Señor? ¿Vives para ti? ¿Vives para disfrutar esta vida en vez de invertirla para la eternidad? Tal vez tú ni siquiera te has entregado a Cristo. Si el Señor te está dando un tiempo, una fase para que puedas aceptar el perdón de pecados y obtener la vida eterna gratis. Está dando un espacio para que puedas arrepentirte y volver a Él. Y si quieres, hoy puede ser el día en que tú te regresas al Señor, te reconcilies con Él. Sí, tal vez te dices, soy buena persona, pero el Señor tiene una lista de cargos en tu contra porque ignoras su ley y tú piensas que eres una buena persona. Sí. El Señor quiere que vuelvas a Él y dejes de andar de acuerdo a tus caminos, a tus criterios, lo que es bueno y malo, y empieces a obedecer sus criterios, sus normas. Y si quieres hacer eso y quieres entregarte al Señor, hoy puede ser el día. Si tú crees que Jesús vino a morir por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados y estás dispuesto a arrepentirte, puedes hacer eso. Si quieres, te puedo guiar en esta oración donde te arrepientes y te entregas a Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de haber seguido mis propios caminos y de ignorar los tuyos. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te pido que me perdones, que me limpies, que me des la vida eterna, que entres en mi vida y me transformes. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esto genuinamente, se va a manifestar de varias formas. Uno, vas a empezar pasaste de una persona que conscientemente ignoraba la voluntad de Dios y le desobedecía, a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Es que tienes que leer la Biblia y tienes que congregarte, porque tienes mucho que aprender de parte de Dios. ¿Y a todos los demás? ¿Cómo andamos? ¿Viviendo como gente del mundo en las diferentes áreas de nuestra vida? ¿O el Señor te está retando que eleves el nivel de trascendencia y de valor de lo que haces en cada área de tu vida? Que el trabajo que haces como madre, que el trabajo que haces en tu trabajo como padre, en cualquier área de la vida, Así dice, elévalo, dale trascendencia. No lo hagas para ti, no lo hagas para tu necesidad, hazlo para mí. Porque tú no eres suficientemente valioso para darle trascendencia a nada. Ni tus hijos, ni tu familia. Y el Señor te dice también, llévalo a un nivel de donde lo ligues con la eternidad, porque eso va a determinar el nivel que vas a tener por la eternidad. Sí. Que el Señor nos lleve a dejar de vivir como la gente de este mundo, que persigue y que va tras sus necesidades.
y que vayamos a buscar ante todo la voluntad de Dios, su reino. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, no queremos vivir como necios, sino queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. No viviendo para nuestros placeres, ni para nuestros descendientes, ni para nadie, sino para ti, Señor. Agradarte a ti solamente. Vivir para tu gloria, tu voluntad, Señor. Conscientes de que lo que hacemos va a repercutir, va a trascender por la eternidad, Señor, afectando nuestro nivel de gloria, de posición que tendremos contigo, Señor, en tu reino. No permitas que seamos miopes, Señor, espiritualmente, sino que veamos más allá de lo que vemos ahorita, Señor. Porque las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.